Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Es bueno hacer nuevamente un recuento para que podamos entender por qué lo que estamos viendo en relación al conocimiento práctico se debe entender siempre en función de una semejanza estructural respecto al conocimiento teórico. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar. Nosotros lo que estamos viendo es el tema del conocimiento, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. Porque el hecho de que estemos analizando el conocimiento y lo estemos analizando en función de la definición que logramos hacer de él a través de las condiciones, es que nosotros podemos empezar a estructurar el tema. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que tenemos un conocimiento que es teórico y que tenemos un conocimiento que es práctico. ¿De acuerdo? El conocimiento teórico se caracterizaba, se definía por tres condiciones que eran esenciales: la creencia, la justificación y la verdad. ¿De acuerdo? Pues bien, como vimos en la clase del conocimiento práctico, las condiciones que le son propias al conocimiento práctico son la acción, la correctitud y la habilidad. Eh, Ahora que lo pienso bien, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir: es una acción que es habilidosa y correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo decidí escribir de esta manera? Esto ya en la clase pasada fue recalcado, pero ahora, para entender por qué llegamos a este punto, es bueno señalarlo. La creencia es algo así como nuestra condición base. Si nosotros queremos identificar una condición base, lo son la acción para el conocimiento práctico y la creencia para el conocimiento teórico. ¿Qué vendría siendo la verdad? ¿Y qué vendría siendo la correctitud? Vendría siendo algo así como el target. ¿De acuerdo? Podría ser como el objetivo. Es decir, toda creencia aspira a ser verdadera, ¿cierto? Y toda acción espera ser correcta. Recuerden que la correctitud vendría siendo el marco de reglas sobre el cual nos movemos. Entonces, ya que tenemos que una creencia pretende ser verdadera y una acción espera ser correcta, si lo fueran solamente por casualidad o por suerte no valdría. Por lo tanto, agregamos lo que hemos llamado el factor antisuerte, y ese factor antisuerte por el lado del conocimiento teórico es la justificación y por el lado del conocimiento práctico es la habilidad. Este es el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Y es bueno que lo tengan en mente, es bueno que se lo graben, porque en función de esta estructura, lo que hemos llamado el isomorfismo, ¿cierto? Esto es el isomorfismo estructural, el hecho de que los mismos elementos que tenemos acá se dan tanto para un lado como para el otro. Este isomorfismo estructural permite entender que estamos caminando por un lado muy similar, ahora que estamos hablando del conocimiento práctico. Pues bien, teniendo esto en mente, como un pequeño repaso, vamos a lo que nos corresponde a la clase de hoy. Fíjense bien. El conocimiento práctico ya vimos que tiene tres condiciones. Sin embargo, nosotros habíamos visto en el conocimiento teórico una introducción que era bastante interesante. Cuando nosotros vimos el concepto de creencia, vimos que el concepto de creencia se puede relacionar con el concepto de mente. ¿En qué sentido? En el sentido de que una creencia puede estar o puede no estar en la mente de la persona cuando hablamos de ella. Tenemos esas dos opciones. Es decir, una creencia, recuerden que la creencia la manifestamos a través de proposiciones, que puede ser P, eso ya lo vimos, P puede ser, no sé, la Tierra es plana. Una creencia puede formar parte de la mente de la persona, sería aquel momento en el cual la persona dice, sí, la Tierra es plana, la Tierra es plana, la Tierra es plana, pero podría no formar parte de la mente de la persona, podría no estar ahí, podría simplemente formar parte interior de las creencias que tiene la persona y no aparecer en su mente hasta un momento específico. Por ejemplo, le preguntan, oye, ¿tú crees que la Tierra es plana? Sí, la Tierra es plana, pum, ahí aparece. Pero antes que eso, él lo creía, sin embargo, no formaba parte de la mente. Esta distinción entre formar y no formar parte de la mente también tiene una semejanza estructural con la reflexión que tenemos que hacer ahora respecto a la acción del conocimiento práctico, que es la primera condición. Entonces, nosotros tenemos, lo acabamos de ver, la condición base. La condición base en el conocimiento teórico es la creencia y la condición base en el conocimiento práctico es la acción. Si nosotros quisiéramos llevar este isomorfismo hacia el lado de acá, fíjense bien, ya no estaríamos usando la mente,
pero ahora estaríamos usando el cuerpo, podríamos llamarlo así. Pues bien, fíjense bien en lo siguiente. La primera condición del conocimiento práctico exige que haya una acción. La primera condición del conocimiento teórico exige que haya una creencia. Esa creencia que nosotros le exigimos al conocimiento teórico, nosotros no se la exigimos que esté presente en la mente, simplemente le pedimos que exista, que sea parte de la persona. Siguiendo esa idea, los filósofos se plantearon el siguiente dilema a través del cual forzaron a la reflexión del conocimiento práctico a llegar a conclusiones muy similares a las que se llegan al conocimiento teórico. El ejemplo que se dio, que está en la historia de la filosofía anglosajona y que es uno de los más conocidos, como ustedes podrán ver en la guía, se llama, todos estos pasos en los cuales uno pone un ejemplo que nos lleva a hacer reflexiones nuevas, se les suele llamar los contraejemplos. Los contraejemplos. El contraejemplo que se usó para poder iniciar esta nueva reflexión en el conocimiento práctico se llamó el contraejemplo del suicidio. Pues bien, fíjense lo siguiente. Si nosotros tenemos una creencia, por ejemplo, yo creo que mis papás me quieren. Yo creo que la Tierra es plana, lo que ustedes quieran. Yo podría poner el siguiente contraejemplo. Si la creencia es la condición básica del conocimiento teórico, entonces cuando la persona no está afirmando algo, yo te puedo decir, mira, ¿por qué tú dices que la creencia es condición de la más importante, de la elemental del conocimiento teórico? Si resulta que nosotros no andamos todo el tiempo con las creencias en la mente, ¿cómo puedes decir que la creencia es importante? Bueno, la creencia es importante, pero la creencia no necesita estar en la mente. La creencia puede no estar en la mente y de todas maneras se puede atribuir a esa persona que tiene la creencia. Ah, ya, entonces estamos bien. Esa es la reflexión. Uno le pone el ejemplo, oye, ¿cómo tú dices que la creencia es importante si resulta que la persona no anda afirmando las cosas todo el día? Lo que pasa es que la creencia puede estar o no estar en la mente. ¡Pum! Uno se la saca de esa manera y dice, ya. Entonces uno especifica que le puede o no estar en la mente y entonces hago como el salto, logro vencer el contraejemplo que se me puso. En el caso del conocimiento práctico es exactamente lo mismo. Llega un filósofo y dice, mira, ¿por qué tú me dices que la condición de acción es lejos lo más importante si resulta que una persona a veces está ejerciendo la acción y a veces no está ejerciendo la acción? Eso quiere decir que cuando la persona no ejerce la acción, en este caso a nivel corporal más que mental, entonces la persona no tiene conocimiento. Y entonces uno dice, wow, sí, en realidad, si la persona no está ejerciendo la acción, por ejemplo, si yo digo que un pianista es seco para tocar piano, y estoy diciendo que es un gran artista y que sabe cómo tocar piano, recuerden que acá siempre estamos en el cómo, en cambio aquí estamos en el qué. Si yo digo que una persona sabe cómo tocar piano, pero resulta que no está tocando piano, y yo digo que la primera condición es la acción, entonces ¿qué hago? No puedo decir que sabe cómo tocar piano si no está con la acción. Tenemos el mismo dilema de acá. Y la salida es igual de sencilla. Los filósofos respondieron, lo que pasa es que tenemos que diferenciar en dos planos y apenas diferenciemos en esos dos planos vamos a entender que la persona, aunque no esté ejerciendo la acción, de todas maneras podemos decir que sabe. Y acá viene una distinción que es fundamental. Los filósofos distinguen el plano fáctico del plano contrafáctico. Y esta distinción tiene que quedar muy clara, ¿de acuerdo? El plano fáctico, ustedes lo buscan en el diccionario, no les va a salir exactamente lo que yo les voy a decir, pero fáctico tiene relación con los hechos, con lo que ocurre, con lo que está en la realidad, no con lo que forma parte de la imaginación. El fáctico es lo que ocurrió, no es lo que me gustaría que ocurriera, lo que podría haber ocurrido, lo que me gustaría que ocurriera después, o no es una imaginación, no es una especulación, lo fáctico es lo que ocurrió. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es fáctico el hecho de que en este momento yo estoy grabando una clase. Eso es fáctico, está ocurriendo, está aquí. Mientras lo digo, ocurre. Eso es fáctico. Es fáctico también de que ayer, por ejemplo, comí fideos. Es un hecho, porque en la noche yo me hice unos fideos. Eso también es fáctico. ¿Qué es contrafáctico? Contrafáctico es, por ejemplo, yo ayer, en vez de comer fideos, podría
haber comido pan con mantequilla. Que fome. Bueno, podría haber comido sushi. Podría haber comido una pizza. Todos los días, por decirlo de una cierta manera, o lo que podría en inglés estar con el would, todos los días, todas esas palabras que dicen podría, gustaría, sería, todas esas conjugaciones, trabajaría, nadaría, tocaría, todas esas mezclas apuntan al hecho de algo que sería, pero que no es. Está en un plano de posibilidad, pero no está siendo. En cambio, en el fáctico es lo que es o lo que fue, punto. Tenemos esas dos opciones. O es o fue, punto. En este momento es que yo estoy grabando y fue que yo comí fideos, punto. Así es la realidad. En cambio, en el contrafáctico es como podría haber comido otra cosa, podría haber ido a otra parte, o más adelante quizás yo podría ir a... ¿Se entiende? Eso es el contrafáctico. Contrafáctico es un plano de posibilidad. En cambio, el fáctico es pum, fue, es, se acabó. Es un hecho de que yo estoy con una polera más o menos verde en este momento. Es un hecho, está ahí. En cambio, un contrafáctico sería yo, en vez de haber usado esta polera, podría haber usado una polera roja, por ejemplo. Podría estar con un polerón, pero bueno, tendría mucho calor, ya que los días están muy calurosos. Entonces, esta distinción nos permite introducir algo muy interesante. Los filósofos respondieron lo siguiente. El contraejemplo del suicidio es lo siguiente. Los filósofos dicen, mira, nosotros podemos afirmar que una persona sabe cómo matarse, es decir, es tan sencillo como agarrar una pistola, jalar un gatillo, bueno, la vida se acabó. Sin embargo, a pesar de que nosotros afirmamos que una persona sabe cómo suicidarse, resulta que por definición el suicidio es algo que no se ha ejercido desde el momento en el que estamos conversando. El suicidio es algo que en el plano de su ejecución la persona deja de existir de una manera en la cual seguimos conversando como ahora. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos afirmar que una persona sabe cómo matarse si en facto nunca ha ejercido la acción de matarse? Esa es la pregunta. Sé que es un ejemplo medio extraño, pero tiene un símil en cuestiones mucho más sencillas. Por ejemplo, nosotros podemos afirmar que un pianista toca a la perfección, sin embargo el pianista no está siempre tocando el piano. El pianista está, de hecho, gran parte de su tiempo descansando o en otras partes. Por lo tanto, yo me puedo hacer la siguiente pregunta. Siguiendo la idea del suicidio, el hecho de que yo estoy afirmando algo a pesar de que la acción no se ejerce. Recuerden, similar al hecho de que a veces las creencias no están en la mente. Como la misma idea. Ocurre que, por ejemplo, el pianista está tocando en un concierto y mientras él toca, es un facto, es decir, es fáctico el hecho de que él está tocando en ese lugar. Es un hecho de que el tipo sea con piano porque yo lo estoy escuchando y es realmente espectacular. ¿De acuerdo? Sin embargo, desde el momento en el que él deja de tocar el piano, a pesar de que todos sabemos que es un experto en el piano, él ya no toca el piano y el hecho de que él toca piano ya no es fáctico. Ya no está tocando. Él se fue a la casa, se fue a comer con su familia, se fue a pasear y ya no toca piano, ya no está en el plano fáctico, ya no está en la acción misma de tocar. El fáctico pasó a ser un fue, pasó a ser como él tocó, pero no es que él esté tocando. Entonces los filósofos responden, mira, a pesar de que él no ha tocado, ahora no está tocando, nosotros podemos recurrir a su historia, en este caso al fue, podríamos recurrir a la historia y de esa manera podríamos, junto con la condición de la habilidad, ahí podríamos mezclar, podríamos afirmar un plano contrafáctico en el cual decimos lo siguiente. Mira, efectivamente él no está tocando, pero si tú le pidieras que él tocara piano, es obvio que él va a tocar bien. Y ahí entramos en un plano contrafáctico. ¿Se dan cuenta? Él puede estar tocando o puede no estar tocando, pero se podría afirmar que en el caso de que uno le pidiera que toque, entonces él tocaría súper bien. Estos ejercicios abstractos son típicos de la filosofía, sé que son extraños, pero necesito que quede muy claro porque en esto consiste la actividad que hay que hacer ahora. En esto que está acá es la actividad que corresponde ahora. Incluso todo esto que tiene que ver como con el contraejemplo del suicidio es solo anecdótico. Lo importante es que entiendan esta distinción.
Ya, las actividades anteriores pidieron a ustedes que pudieran escribir acciones, que esas acciones tuvieran un parámetro de correctitud y que esa acción que tiene el parámetro de correctitud pudiera alcanzarse a través de una habilidad, y ahí tenemos el pack del conocimiento práctico isomórfico al conocimiento teórico. Pues bien, ahora ustedes van a tener que mirar su ejemplo, volver a la parte de la acción, que es lo que estamos analizando, y van a tener que dar, siguiendo los dos ejemplos que ya propusieron, van a tener que hacer esta distinción. ¿Cómo? En la disciplina que ustedes escogieron, uno está obligado a hacer esta distinción. Yo les di el ejemplo del pianista. Si por ejemplo yo estoy hablando de un pianista y yo puse el ejemplo de que él toca piano y lo hace conforme a las reglas y tiene una historia de entrenamiento, por tanto puedo decir que tiene las tres condiciones, yo estoy obligado a volver a reflexionar sobre la acción y especificar, mira, en realidad él no está todo el día tocando piano. Yo puedo decir que hay una condición fáctica en el hecho cuando él está entrenando, cuando él está haciendo una presentación, cuando él está en una competencia, cuando está tocando explícitamente, hay una condición fáctica, pero yo estoy obligado a ejercer una condición contrafáctica cuando él está de vacaciones, cuando está con su familia, cuando está en una entrevista, cuando está con los amigos, porque ya no está tocando, y a pesar de eso, él sigue siendo distinguido como un pianista, como una persona que sabe. Y entonces uno hace esa separación y uno lo escribe. Esa es la actividad. Ustedes tienen que escribir cuáles son los planos contrafácticos y cuáles son los planos fácticos asociados a la acción de aquello que ustedes mismos dieron en los ejemplos anteriores. Esa es la actividad que a ustedes les corresponde ahora. Y vuelvo a lo mismo. Esta distinción respecto de lo que se da y lo que no se da, lo que está presente y lo que no está presente, es absolutamente isomórfico con la condición de creencia, porque la creencia puede estar o no en la mente. Podríamos decir que esto también es fáctico y contrafáctico, es más difícil, porque la mente en sí es una cuestión abstracta, es como difícil de llevar a lo físico, a lo real. La mente es simplemente algo que nosotros atribuimos en función de las conductas, entonces hay un tema filosófico bien profundo, pero la distinción se entiende que es parecida, es como está y no está. Acá es lo mismo, está y no está la acción. Entonces la actividad consiste en la descripción de un plano contrafáctico y la descripción de un plano fáctico respecto de la actividad que ustedes ya hicieron anteriormente. No es que tengan que hacer la actividad de nuevo, sino que respecto al video anterior, la actividad que se les pidió, ustedes la retoman y entonces empiezan a distinguir esta parte. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar. Bueno, chicos, habiendo terminado el ejemplo anterior, toca dar el siguiente paso. Como ya les comenté someramente, los filósofos de la corriente anglosajona, más que continental, son filósofos a los que les gusta mucho, los que trabajan mucho, los que avanzan mucho en base a lo que se llama el contraejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Yo ofrezco una definición, una descripción de aquello lo cual quiero dar cuenta con mi teoría, y lo que tengo que buscar inmediatamente después es si hay algún ejemplo que vaya en contra de lo que yo dije, porque en el caso de que yo encuentre un ejemplo que esté atacando aquello que yo mismo he dicho, entonces estoy obligado a hacerme cargo de ese ejemplo, y eso me obliga o a rechazar mi teoría porque es un fracaso, o a ofrecer algunas modificaciones que permitan llegar más allá y entenderlo mejor. El contraejemplo del suicidio es exactamente eso. Un filósofo llega y dice, mira, ¿cómo es posible que digamos que alguien sabe suicidarse si nunca se ha suicidado, no está la acción? Eso nos obliga a hacer la distinción con el plano contrafáctico y entonces perfeccionamos nuestra definición a pesar de que el ejemplo parecía habernos pillado. Entonces nosotros lo perfeccionamos, hacemos una distinción nueva y entonces mejoró. Gracias al contraejemplo mejora nuestra definición. Pues bien, los filósofos son tan desagradables y tienen tanto tiempo para andar pensando estas cosas que hay una persona a la que se le ocurrió un nuevo contraejemplo. Este es el contraejemplo número 2. ¿De acuerdo? Y se llama el contraejemplo, como ustedes lo podrán ver, del pianista. Es bastante trágico, les encantan estos ejemplos. El contraejemplo del pianista sin manos. Fíjense bien.
Nosotros diferenciamos un plano fáctico de un plano contrafáctico, ¿no es así? Pues bien, este ejemplo nos obliga a llevar nuestra reflexión abstracta a un nuevo nivel. Por lo siguiente, primero voy a dar el ejemplo y después voy a ofrecer la solución y la distinción de los conceptos. El contraejemplo del pianista sin manos dice lo siguiente. Miren, hay un pianista y ese pianista toca, ha ofrecido conciertos, ha ganado premios y todo el mundo sabe perfectamente que él es un gran pianista porque efectivamente ha dado conciertos y tiene un talento fenomenal. Pues bien, nosotros hacemos un análisis como lo hemos visto y tiene acción, tiene habilidad, tiene correctitud y no solo eso, sino que en función de la actividad que recién hicieron, podemos decir que hay planos fácticos y planos contrafácticos dentro de la condición de acción que lo llevan a uno a afirmar, sí, este es un gran pianista. Sin embargo, llegó un filósofo y dijo, mira, imagínate que ese gran pianista del cual tú estás hablando se va de vacaciones con la familia en el auto. Llega a un lugar, deja a la familia, un día él por una emergencia tiene que tomar el auto, tiene que ir a otra parte, y mientras va en el camino, ¡pum!, lo chocan. Lo chocan y lo chocan de frente. Y como él estaba con las manos en el volante, ocurre una situación en la cual el auto lo deja completamente apretado y se quiebra todos los dedos. Él es pianista. Pianista trabaja con los dedos, como muchos otros músicos. ¿Qué pasa? Pierde absolutamente todos los dedos. Vuelve a su lugar antes de salir de vacaciones, al lugar donde él vive, y resulta que se presenta ante los demás y dice, ¿saben qué? Yo, que soy un pianista tremendamente reconocido, tengo un problema y es que ya no tengo dedos para tocar. En ese momento, cuando un pianista lleno de reconocimiento de un día para otro, producto de un accidente, bueno, no de un día, pero un par de semanas, imaginemos la amputación y todas esas cosas, se presenta al lugar sin los dedos, es decir, sin la capacidad de ejercer la acción, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. Oye, nosotros dimos un plano fáctico y un plano contrafáctico a través del cual damos posibilidad a la condición de acción, pero resulta que ya no se trata solo de pedirle que él toque, ya no tiene dedos. Entonces, ¿qué pasa con nuestra definición de conocimiento? Pareciera ser de que nosotros estamos dispuestos a afirmar que él realmente sabe cómo tocar, pero no puede tocar. Y si no puede tocar, nuestra definición dice que él debe poder tocar. Y ahí queda una confusión. Bueno, tenemos que sacarnos esto. ¿Cómo nos sacamos el contraejemplo del pianista sin mano? De la siguiente manera. Nosotros presentamos un plano fáctico, ¿cierto? Un plano fáctico y un plano contrafáctico, ¿cierto? El plano contrafáctico es el plano de la posibilidad, mientras que el plano fáctico es el plano de los hechos. Lo voy a escribir. Acá están los hechos. Fáctico viene de facts en inglés, o sea, son los hechos. Y contrafáctico viene a hablar de posibilidad, es decir, de aquello que no es, pero que podría ser. Pues bien, en el ejemplo anterior quedamos en esa distinción. Para poder sacarnos el contraejemplo del pianista sin manos, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que partir el plano contrafáctico en dos. Vamos a llamar a un tipo de contrafáctico, el contrafáctico débil, y al otro tipo de contrafáctico, el contrafáctico fuerte. Entonces, lo que vamos a tener finalmente es lo siguiente. Tenemos un plano fáctico, tenemos un plano de contrafáctico débil y tenemos un plano de contrafáctico fuerte. Necesito que entiendan muy bien esta distinción porque aquí viene la actividad de ahora. Fíjense bien. En el plano fáctico tenemos un pianista que directamente está tocando piano, ¿cierto? Tocando piano. Ese es el plano fáctico. En el caso de que él esté tocando piano, es un plano concreto en el cual lo estamos viendo, forma parte de la realidad, y a menos que tengamos una patología psiquiátrica específica y nos estemos imaginando a la persona, el hecho es que está tocando el piano. Él toca el piano y eso es fáctico. Desde el momento en el que ya no está tocando piano, lo voy a poner de esta manera, no toca, pero no está tocando piano, pero bastaría con pedirle que él tocara piano, entonces estamos en un plano contrafáctico débil.
Fíjense bien, acá está tocando piano, después ya no está tocando piano, está por ejemplo con los amigos, pero resulta que van a un lugar y hay un piano puesto y los amigos le dicen, oye, ¿puedes tocar piano? Ya, dale. Ese plano de posibilidad en el que basta con pedirle a la persona que haga fáctico aquello que él tiene en posibilidad, es lo que nosotros llamamos el contrafáctico débil o contrafáctico sencillo. En cambio, fíjense bien el salto ahora. Nosotros permanecemos en el plano de posibilidad. Permanecemos en un plano que no es concreto, pero ya no en un simple le voy a pedir, sino acá, fíjense bien, seguimos con el no toca en el sentido de que es un ámbito de posibilidad en el que estamos hablando, pero en este plano, en el fuerte, debemos crear mundos. Fíjense bien, yo sé que con esto se van a parecer confundir, pero en realidad es mucho más fácil de lo que creen. Fíjense bien. La gracia del pianista que perdió las manos, lo voy a decir de esta manera, perdón, crear mundos similares. Eso es importante. Eso es muy importante. Fíjense bien. Pongan atención a esto, porque esta parte es bastante interesante. En un plano, el fáctico, el pianista simplemente toca. En otro plano, el pianista no está tocando, pero basta con hacer una petición y entonces la persona puede seguir tocando. Ese vendría siendo contrafáctico porque es posibilidad, pero es un contrafáctico débil. En cambio acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un contrafáctico fuerte. ¿Por qué? Porque ya no basta con la petición, sino que en cambio debemos crear un mundo similar al actual para poder generar las condiciones que permitirían que esa persona tocara. Lo explico inmediatamente. Primero el pianista toca. Después el pianista hay que pedirle que toque. Según el contraejemplo del pianista sin manos, lo que deberíamos hacer es imaginar un mundo muy similar al mundo actual en el cual esa persona nunca tuvo el accidente. Si nosotros imaginamos el mismo mundo en el que estamos viviendo todos, pero lo único que debemos hacer es pensar que el accidente nunca ocurrió, entonces tendríamos un plano contrafáctico fuerte porque estamos imaginando un mundo nuevo, pero sin embargo, a pesar de que creamos un mundo nuevo, ese mundo nuevo debe ser similar al actual, y creando ese mundo en el cual la persona nunca tuvo el accidente, es fácil imaginar que él es experto en piano, porque siempre fue un experto en piano. Pueden aplicar lo mismo con otro deporte. Si imaginamos que hay un gran futbolista y ese futbolista ha ganado todos los premios de todos los campeonatos, de todos los mundiales, de todas las ligas, de todo lo que ustedes quieran, y resulta que un día se quiebra la pierna y le dicen que nunca puede volver a jugar, uno simplemente basta con crear un mundo similar al actual donde está toda su trayectoria, pero donde descartamos el accidente que él tuvo y entonces aparece él como una persona tremendamente capaz, como un gran futbolista. Ese plano en el que uno crea mundos abstractos, pero los crea en base a una similaridad respecto al actual, donde uno simplemente toma algo, un accidente o algo que ocurrió y se deshace de aquello. Ese plano de creación de mundos similares es lo que llamamos el contrafáctico fuerte. Y ahí está la distinción. La actividad de ahora es simplemente esto. Ustedes ya tienen su conocimiento práctico en dos disciplinas, ustedes ya tienen las tres condiciones y ya hicieron la distinción contrafáctico débil de fáctico. ¿Qué es lo que está acá? Lo que tienen que hacer ahora es extender entonces la actividad al plano del contrafáctico fuerte. ¿Qué significa eso? Que ustedes deberían proponer, redactar una situación hipotética en la cual la persona, no sé si la persona, pero el personaje ficticio que caracteriza el ejemplo que ustedes están haciendo, sea un músico, sea un conductor, sea un literario, sea lo que ustedes quieran, ocurre algo y ese ocurrir algo nos obliga a que nosotros tengamos que escribir la propuesta de la creación de un mundo similar para poder imaginar que esa persona todavía es quien era en algún momento. Recuerden, el factor histórico acá es fundamental, porque la única manera en la que la creación del mundo se considera similar al que tenemos es que nosotros podemos conservar toda la historia que tiene esa persona, y ahí entra el concepto de habilidad. Recuerden, porque la habilidad tiene que ver con la historia. Y en ese plano, en ese caso, conservamos
toda la experticia que esa persona tiene y solo debemos modificar el evento catastrófico. Eso es lo que hace el contrafáctico fuerte, a pesar de ser crear un mundo, tampoco es algo irrisorio, es algo absurdo, porque si yo digo, es que yo en otra vida crecí y tuve otra vida distinta a esta y resulté ser Albert Einstein. Mira tú, no, eso no es un mundo similar al nuestro, o sea, eso estás creando una realidad paralela, estás haciendo algo totalmente distinto, no. Acá en el contrafáctico fuerte es fuerte porque va más allá del débil, pero a pesar de ser fuerte, consiste en la creación de un mundo similar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sé que estamos hablando del conocimiento, pero para que se hagan la idea, es como imaginar que un familiar no murió, es como imaginar que alguien tuvo mejor pega, es como eventos puntuales. En este caso estamos hablando del conocimiento, por lo tanto el ejemplo tiene que ser en función de la creación de un mundo similar que sirva para entender el plano de acción como primera condición del marco de lo que están analizando ustedes en sus disciplinas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto en mente, vamos a la nueva actividad. Ya. Esta última parte es solamente para ordenar todo lo que hemos visto, las actividades que ustedes han desarrollado en base a la propuesta oficial o definitiva que nosotros debemos hacer de la definición del conocimiento práctico. Aún falta una clase que tiene que ver con los aspectos filosóficos que uno se encuentra en el contraste entre el conocimiento práctico y el teórico, pero antes de eso debemos entender bien a qué hemos llegado, por qué nos hemos dado tantas vueltas con el conocimiento práctico, de qué estamos hablando. Fíjense bien, nosotros estábamos hablando de condiciones, ¿cierto? Se supone que definir el conocimiento práctico involucra establecer condiciones tal que si se cumplen, nosotros estamos hablando de un conocimiento práctico. Pues bien, para poder sintetizarlo correctamente, que se vaya entendiendo, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros diríamos que S, que es un sujeto cualquiera, sabe cómo X, es decir, sabe cómo, ¿por qué? Porque estamos hablando del conocimiento y porque el cómo es la esencia del conocimiento práctico y X puede ser cualquier cosa, taladrear, manejar un auto, tocar un instrumento, lo que ustedes quieran, cortar el pelo, pintar, hacer un tatuaje, lo que ustedes quieran. Esta persona sabe cómo X, es decir, sabe porque es conocimiento, cómo porque es práctico, X, lo que ustedes quieran, sí y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición, el sujeto debe ser capaz de X, eso es lo primero. El sujeto debe ser capaz de X, es decir, capaz de ejercer esa acción, si lo intentara, fíjense bien, si lo intentara, ¿por qué nosotros ponemos si lo intentara? Escribo pésimo. ¿Por qué tenemos que poner si lo intentara? Y acá viene lo interesante. Se supone que la clase de hoy fue solamente para la expansión de la dimensión contrafáctica de la condición de acción. Y esta primera condición justamente tiene que ver con la acción. Ser capaz tiene que ver con la acción. Entonces, lo que estamos haciendo es redactar en la condición el hecho de que le estamos pidiendo a esa condición que involucre el carácter contrafáctico que ya hemos definido. Cuando yo digo si lo intentara, lo que estoy diciendo es consideremos la condición del contrafáctico débil. ¿Por qué? Porque el contrafáctico débil es el hecho de que no lo estoy haciendo, pero basta con que yo lo quiera hacer y entonces lo puedo hacer. Esa es el contrafáctico débil. Entonces el si lo intentara se puede considerar como el contrafáctico débil. Contrafáctico débil. Esta premisa. Después ponemos una coma y escribimos en circunstancias atingentes al caso. Escribo abreviado para que no ocupe toda la pizarra.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué pusimos coma y pusimos en circunstancias atingentes al caso? Porque como ya vimos, el contrafáctico fuerte lo que trata es como de recrear un mundo similar, en este caso circunstancias, que permitirían traer a la mente nuevamente el reconocimiento de que una persona sabe cómo hacer algo a pesar de que no lo está haciendo y que de hecho, aunque lo intentara, no podría. Por ejemplo, la persona que perdió los dedos. Entonces, lo que hicimos con esto fue ahora hacer un llamado al contrafáctico fuerte. Es decir, la condición de acción es esto. Esto es la condición de acción. Ese, Juanito, es capaz de X, tatuar a un amigo. Juanito es capaz de tatuar a amigo si lo intentara, es decir, considerando el contrafáctico débil y, vamos a poner ahí, y en circunstancias atingentes al caso. Quiere decir eso de que nuestro amigo Juanito puede haber incluso perdido los dedos, pero si él muestra haber sido un tatuador experto durante muchos años y haber desarrollado una habilidad, entonces, aunque él no lo intentara, pero nosotros imagináramos, si él lo quisiera intentar y nosotros imagináramos esas circunstancias en las cuales no perdió los dedos, por lo tanto no perdió la capacidad de hacerlo, entonces de todas maneras funciona. Esta definición, la gracia que tiene es que nos permite recrear la abstracción en la cual consideramos ambos tipos de contrafácticos a la hora de definir la primera condición de acción. Esto que está acá es el resumen de la clase de hoy. Sin embargo, el conocimiento práctico es más que eso y por eso debemos considerar la segunda y tercera condición. La segunda condición es la acción X de S es correcta. ¿Qué significa que sea correcta? Eso ya lo vimos. El hecho de que sea correcta tiene que ver con la correspondencia a ciertas reglas. Y finalmente, nosotros debemos estar obligados a especificar también que la acción X de S es fruto de una habilidad. Y entonces lo que tenemos acá es por fin el recuento respecto al conocimiento práctico. El conocimiento práctico entonces es una condición de acción, una condición de correctitud y una condición de habilidad, pero redactados de una cierta manera que nos permite dar cuenta de los contraejemplos que se han propuesto en la historia. Específicamente en la condición de acción, no solo basta con que X sea realizado por S, es decir, que S sea capaz de hacer X, sino que debemos agregar que es en el caso de que lo intentara, porque en el caso de que no lo esté intentando, igual lo podemos considerar que si él lo intentara lo haría, y ahí tenemos un plano de abstracción, y además no basta con que lo intente, sino que además podemos tratar de imaginar condiciones atingentes al caso, en el caso de que ocurra algo, para dar cuenta del contrafáctico fuerte, también de la actividad que recién desarrollaron. Acá está entonces todo. Después simplemente debemos cerciorarnos de que la acción fue realizada correctamente, de acuerdo a ciertas reglas, es una actividad pasada, y también de que hay una habilidad desarrollada por parte de esa persona, también actividad pasada. Todo lo que ustedes están viendo acá es la síntesis conceptual de las actividades que ya fueron desarrolladas y solicitadas. Así que con eso estamos listos respecto ahora al conocimiento práctico.